Hola Creative Lovers, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un lindo día. En este video voy a vertir la pintura de una forma diferente. Primero voy a marcar el lienzo de esta manera y después pegaré unos palitos de paleta, pero mi recomendación es que no pongas demasiado pegamento porque después de hacer el vertido los vamos a retirar. Como puedes ver, utilicé cualquier cosa para sostenerlos mientras se pegaban. Aquí solamente quiero darte una observación. El centro lo dejé muy pegado. Deja un poco más separados los palitos para que puedas vertir la pintura desde el centro. Y ahora sí, ya tenemos nuestro lienzo preparado para empezar el vertido. Así que comenzamos. Los materiales son los siguientes. Un lienzo de 16 por 20 pulgadas. También utilizaremos una base giratoria y la antorcha. Pinturas acrílicas. Blanca, negra, dorado, amarillo, naranja y rojo. Y empieza la fiesta de color. Déjame en los comentarios qué técnica de vertido de acrylic pudding quieres ver en el próximo video. Ya saben que en este canal yo comparto mi experiencia con ustedes. Así que aquí está el claro ejemplo de lo que les comenté. Dejé demasiado pegados los palitos en el centro y no pude vertir la pintura desde ahí. Tuve que hacerlo individualmente. Próximamente les compartiré un video haciendo la prueba dejando más separados los palitos en el centro. Continuamos virtiendo la pintura. Cuando practiques la técnica de girar la pintura, te recomiendo que lo hagas en ambos sentidos. Si tú me sigues y te gusta mi contenido, por favor, apóyame compartiendo este video en tus redes sociales. Te invito a ver el proceso paso a paso. Vas a ver que en cada color el efecto va siendo completamente diferente. Y quizá tú hubieras parado antes o seguirías virtiendo después de que yo pare. ¿Te podrás imaginar cuál va a ser el resultado después de vertir cada color? Hola Creative Lover, te tengo una gran noticia. He abierto horarios de clases en línea de acrylic pudding. Estas clases son 100% prácticas y didácticas. Puedes tomarlas desde la comodidad de tu casa. La clase tiene una duración de 1 hora y reservar tu clase es muy fácil. Simplemente haz clic en el enlace que te dejaré en la descripción de este video. Ahí podrás elegir el día y la hora que más te convengan. Selecciona la técnica de vertido que más te apasiona o que quieras aprender desde cero. No te pierdas la oportunidad de aprender y descubrir tu propio estilo personal. Te espero en clase y que fluya la creatividad. Mientras sigo virtiendo la pintura, quiero agradecer a todos los Creative Lovers amantes de la creatividad que se han suscrito recientemente a este canal. Mil gracias. Quiero que sepas que en este canal puedes tener la confianza de hacer todas las preguntas que tú tengas. Además, también puedes compartir con nosotros tus experiencias. Si eres nuevo en esta técnica, en la cajita de descripciones te dejaré los links de los videos de cuáles son los materiales básicos que necesitas para empezar a practicar el acrílico fluido, cómo preparar un medium casero y cómo preparar la pintura. Si no te has animado a practicar esta técnica, ¿qué esperas para dejar fluir tu creatividad? Tu ayuda es muy importante para mí. Por favor, comparte este video en tus redes sociales. Cada vez que deje de girar, revisa dónde no está cubierto el lienzo con la pintura y ponle un poco más.
No quiero adelantarte mucho, pero ahorita que estoy editando este video, yo creo que aquí hubiera parado de vertir pintura. Sigue viéndolo y en los comentarios dime en qué minuto de este video tú hubieras parado de vertir pintura. Wow, no sé tú, pero hasta aquí la verdad el resultado me está fascinando. Pero seguiré poniéndole más colores para ver qué sucede. Este vertido es diferente no solo porque agregamos los palitos pegados al lienzo, sino también por la cantidad de veces que he vertido pintura y por el tiempo que lo he mantenido girando. Te invito siempre a experimentar y analizar cada detalle de los procesos que hacemos en cada vertido. Llegó el momento de despegar los palitos. Le pusimos muy poquito pegamento a la hora de pegar y la humedad de la pintura nos facilita el poder retirarlos. Para quitarlos vamos a sostener el lienzo con uno de ellos y vamos a quitar el siguiente. Espero que el resultado final te haya gustado. Si es así, por favor, regálame una manita arriba. Si tienes alguna duda, pónmelo en los comentarios y yo con gusto te responderé. Si no estás suscrito, suscríbete. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto, ¡que fluya la creatividad!